El 21 de marzo entrará en vigor la nueva normativa de tráfico que, bajo el lema Nuevos tiempos, nuevas normas, incluirá medidas que van desde la utilización del móvil al adelantamiento en vías convencionales. El jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo Santana, nos sitúa frente a la nueva legislación, haciendo un balance de los cambios que se avecinan para vehículos y conductores. Justo nos encontramos con un conglomerado de normas, de nueva normativa que afecta a los conductores, pero que está distribuida en 3 reglamentos, para ser más exactos. ¿Cómo podemos aunar todo eso y encontrar la información concreta cuando vayamos a buscarlas para saber claramente a qué nos atenemos cuando salimos a la calle? Bien, tengamos en cuenta que todo no se engloba en una sola normativa, sino en 3 normativas, para diferenciar conductores, en este caso luego vehículo y lo que viene siendo la propia persona que conduce, en este caso el titular o el conductor de un vehículo, pero cada uno tiene una faceta diferente y en este caso la normativa que ha entrado ahora, primeramente lo podemos encontrar en la página de la DGT, www.dgt.es, y ahí encontraremos por bloque Reglamento General de Conductores, Reglamento General de Circulación y Reglamento General de Vehículos. 3 diferencias, aunque ahora hablaremos, está todo mezclado, pero luego en separaciones diferentes. Hay una fecha de moda que es el 21 de marzo, ¿qué va a pasar ese día? Bueno, lo mismo que pasará el 22 y el mismo que pasará el pero no el 20, lo mismo que pasa el 20, porque efectivamente, pero tengamos en cuenta que cuando el Parlamento aprueba una norma, en este caso el Ministerio del Interior, que es quien es el avalista de las propias normas de circulación, luego lo emite en el BOI y aparte del BOI pues da lo que se llama vacatio legis, que es vacaciones de la ley, para que la gente vaya entendiendo qué es lo que va a ocurrir en un mes, en 3 meses o en 6 meses, para que se vayan haciendo ideas. Normalmente no suele ser que salga en el boletín oficial del Estado, excepto que salga algo muy urgente y al día siguiente entre en vigor. Se suele dar un mes, 3 meses. Y bueno, y el 21 tendremos unas normas diferentes, lógicamente, pero que ya tendremos que ir asumiendo para que no nos coja de imprevisto. Lo primero que nos encontramos es el tema de las carreteras, sobre todo las vías convencionales. ¿Qué novedades hay en este aspecto? Bueno, primeramente diferenciar que son vías convencionales, son todas aquellas vías fuera de lo urbano, interurbano, que no tiene nada que ver ni con autovía ni con autopista, que tienen un carril en cada sentido, no tiene mediana y no puede ampliarse a 20 kilómetros ya el adelantamiento. Antes se podía adelantar, si estaba en 80, en 20 para su adelantamiento, ahora no se puede ampliar en 20. El legislador ha querido y quiere dar seguridad en las vías y entiende que las vías convencionales son vías de un alto índice, según las estadísticas de riesgo y de accidentes, entonces ha querido limitar y retirar esos 20 kilómetros de las vías convencionales. Cuando el legislador se ocupa del interior de las ciudades, ¿hay realidad en lo que plasma sobre el papel? Porque habla de 20 kilómetros, de 30 kilómetros por hora. Bueno, hay realidades en parte. Limitar a 20 kilómetros o 30, también la ley recoge según las condiciones. Es decir, no todo es lo que se escribe y tiene que ser éxito. Es decir, las propias administraciones son garantes para cambiar situaciones de las propias vías. Tengamos en cuenta que ya hace tiempo se estableció 30 kilómetros en los cascos urbanos, pero 30 en aquellas vías donde precisamente sean todas aconsejables. Una vía con una pendiente de un carril solo, que aquí los tenemos, ir a 30, pues da perjuicio precisamente al tráfico. Luego establece una diferenciación donde ya estipula que vías de 2 carriles, sentido único, en el mismo sentido, se puede estipular hasta 50 kilómetros hora. Pero la propia administración tiene las competencias para regular exactamente cada uno de los parámetros de las vías por donde conducimos. Y en 20, en lugares 20, yo soy partidario donde haya colegios, donde haya zonas
de mucho tránsito, hospitales, deben limitarse a esa velocidad. Y otras que lógicamente que no, porque sería una merma en el tráfico en sí. Sin embargo, preocupa mucho el tema de la contaminación. Sí, sí, lógicamente. También se ha impuesto lo que son ya reglamentar el tema de la contaminación, pero también tengamos una cosa, y es un estudio, a menos velocidad donde una vía no lo necesita, la contaminación es mucho mayor que a una velocidad un poco más alta. Eso estadísticamente es así. Pero sí se ha querido reglamentar la contaminación dentro de los municipios. Lógicamente, cómo se va a articular ahora mismo es complejo, pero ya de por sí hay vehículos que no están en condiciones, para eso están las ITV, las cuales están circulando y donde la contaminación es mucho mayor. ¿Cuál es el proceso ahora mismo de la medida de sancionar por la contaminación? Pues todavía queda margen para saber exactamente cuáles son los parámetros. Ese margen supongo que vendrá dado por el día a día y también por las circunstancias de cada vía. En este sentido, ¿tienen margen de maniobra los municipios? Sí tiene margen de maniobra, pero has dicho algo bastante correcto. Es decir, hay que valorar primeramente, no es lo mismo la contaminación dentro de una ciudad donde la afluencia de vehículos es mucho mayor que de un pueblo, de un municipio donde sería menor. No es lo mismo una alteración de la contaminación a la 1 o a las 8 de la mañana, por la hora punta, que a las 10, 11 de la mañana, o las 9 de la noche, o las 4 de la madrugada. Es que hay todavía que englomerar muchísimas cosas para decir exactamente hasta dónde está el límite. Es algo que entra el 21 de marzo, pero todavía nos queda el encaje de saber cuál es la aplicación. El desarrollo de la norma nos puede llevar incluso a nuevas reglamentaciones, sí, añadidas a todo lo que ya va a entrar en vigor a partir del 21 de marzo. Se habla de las llamadas calles 30, que es lo que usted también nos está hablando ahora mismo, de mejorar la seguridad, pero luego no sé si el ciudadano de a pie, cuando se encuentra con la normativa ya en la calle, con la normativa en vigor, a la hora de distinguir, a la hora de acercarse un poco más al cumplimiento de la norma, puede realmente llegar a entorpecer de alguna manera el flujo de la ciudadanía o el flujo de otros vehículos por el hecho simplemente de querer cumplir a rajatabla lo que la norma establece. Sí, lógicamente cuando aparece la norma, luego el cumplir a rajatabla, es decir, puede ser contradictorio, pero no es cumplirla, sino saber cumplirla, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando entró las llamadas señalizaciones 30 en los cascos urbanos, ha habido muchísima queja, lógicamente, no en Ingenio, sino a nivel general, porque hay muchas vías que no se sostiene yendo a 30, pero por eso lo que dije, los ayuntamientos tienen la autonomía suficiente para realizar unos cambios dentro de sus propias normas, como puede ser las ordenanzas, y dictar velocidades en cada una de las vías, sea 30 y es aconsejable 20, o sea 30 y es aconsejable 50, siempre y cuando se cumplan los parámetros de la seguridad que debemos ejercer. Lo que no podemos coger una vía en pendiente, ponerla a 30, y donde vamos a tener unas retenciones increíbles, porque la mucha velocidad es inseguridad y la poca velocidad también puede ser inseguridad. ¿Alguna alteración más, algún cambio más en relación a las vías? No, en cuanto a las vías, en cuanto a señalizaciones, seguimos igual. Lo que han querido es incidir sobre todo en las limitaciones de velocidad. Es a lo que han querido incidir en el legislador, entendiendo que muchos de los accidentes se producen por las altas velocidades. El legislador también hace hincapié en otro tema que conocemos todos, el cinturón de seguridad. Sí, el cinturón de seguridad estaba penado con 3 puntos, ahora lo han subido hasta 4, pero no solamente el no llevarlo, sino el llevarlo mal.
Es decir, han buscado, y porque las estadísticas, cuando hacemos campaña, nosotros emitimos datos que luego desde la propia DGT y Secretaría de Estado empiezan a estudiar y empiezan a salir precisamente esos estudios que llevan luego a la legislación. La ley no sale porque sale, porque a alguien se le ocurre que debe ser así, nace de estudios durante el tiempo. Y somos precisamente las policías locales y Guardia Civil de Tráfico, acabamos de terminar precisamente esta semana pasada con una campaña de transporte y da unos resultados. Eso hará que el día de mañana, si se incide siempre en puntos concretos, salga una legislación para erradicar. Entonces, lógicamente la norma se va a hacer y se hará lógicamente para que se pueda erradicar y dar seguridad. ¿La norma establece mecanismos para controlar eso? Debe establecerlo, debe establecerlo. Por ahí está por eso están las normas, pero lógicamente debe establecer unos mecanismos para que se regule y precisamente se regule bien y se haga bien. Bueno, será más fácil controlar quien sujeta con la mano el móvil. Antes era la utilización del móvil o manipulación. Manipulación era o hablar o marcar o escribir o hablar por el móvil. Ahora ha dicho simplemente nada más que coger el móvil en la mano, aunque no se utilice, ya tiene una motivación, incluso una retirada de 6 puntos del permiso de conducir, porque se ha demostrado que el elemento de inseguridad y de accidente también es la manipulación, el uso y nada más que el mantenimiento del equipo en sí, en la propia mano. ¿Y qué demuestra el día a día con el uso del teléfono móvil a través de manos libres? ¿No hay incidencia del número de accidentes? Hasta ahí no se ha podido llegar y no se ha podido demostrar. Yo entiendo que sí. Pero, de hecho, la ley, cuando habla de manipulación y habla del uso y mantenimiento del equipo, del móvil, ya dice que excepto aquellos manos libres y aquellos sistemas que hagan que el móvil no se utilice. Lo tenemos también algo parecido con el GPS, aunque el GPS dice no debe estar conduciendo, pero estamos fijos mirando a una pantalla cuando vamos conduciendo, ya las pantallas vienen en los propios vehículos, vamos centrándonos en la vía que nos marca el GPS, no en la vía visual. Entonces, yo creo que llegará un momento, el tiempo que ya hasta se tengan que pisar exactamente la situación de los GPS, llegará, porque cierto es que accidentes han ocurrido precisamente por visualizar, están más al tanto del GPS, incluso en sitios que no conocemos, que en la propia vía. En todo caso, si llevamos el móvil en la mano y pasamos por un control de la policía, tirarlo a la vía para deshacernos de él no es la mejor opción, ¿verdad? No. La mejor opción, nos van a multar por eso. La mejor opción es no tocarlo, no usarlo y usarlo adecuadamente cuando se pueda. Lo decía porque arrojar objetos a la vía también está penalizado. Sí, se ha querido incidir, ya estaba penalizado de por sí. Lo que ahora se ha subido, es decir, no ha habido un cambio en la norma, lo que se ha querido de forma cuantitativa y en el formato de puntos se ha subido para que las sanciones sean mucho más duras, porque vemos papeles, vemos sobre todo cigarros que tiran al exterior y lo que se ha hecho es endurecer la propia norma. Se pierden puntos. Sí, se pierde puntos, estamos hablando de 4 puntos que son a retirar por el motivo nada más que de arrojar cualquier cosa a la vía pública. ¿Se pierden puntos también por adelantar mal a un ciclista? Se pierde puntos ahora ya por todo, y hablamos del tema de ciclistas porque han aumentado, es decir, antes se podía considerar incluso a lo mejor una conducción imprudente. Ahora se ha querido denotar en puntos y también el que un vehículo que quiera adelantar un ciclista,
lo deberá realizar por un carril diferente siempre y cuando exista el carril o siempre y cuando se permita el adelantamiento, tendrá que esperar a que el vehículo que venga se retire, y si solamente fuera un carril de lo que hasta habitualmente estábamos, que era 1,5 metros de separación, siempre y cuando se circule por un carril solo. ¿Alguna norma más que también afecta a la conducción de ciclistas por la vía, o en este caso a los conductores de vehículos que deben adelantar a un ciclista? No, en cuanto a lo que son ciclistas y más bien carriles ciclistas, también la norma ha querido dejar el respeto a estos usuarios. Igual que hay que respetar pasos de peatones, zonas de estacionamiento para determinados usuarios, pues se ha querido endurecer esa... bueno, no endurecer, es imponer, porque no está opuesto, que es estacionar en un carril bici ya tiene sus propias sanciones ya pecuniarias. ¿Por qué normas se rigen los ciclistas cuando van por la vía y a veces ocupan un carril completo? La misma norma que debe seguir un ciclista es, o una bicicleta, más que un ciclista, una bicicleta es un vehículo en el momento que el ciclista se sube en ella. Un ciclista no puede cruzar un paso de peatones subido a la bicicleta. ¿Por qué? Porque ya sería un vehículo. Tiene que realizar la misma norma que un vehículo. Si quiero cruzar el paso de peatones me tengo que bajar. Ya desaparece ya el formato y la palabra vehículo de ese artilugio. Sin embargo, ¿por qué la normativa que afecta al ciclista no es la misma que afecta al conductor o la conductora de un patinete eléctrico? Porque los patinetes, aparte que ahora está en auge, igual que cuando aparecieron las minibike, son con motores eléctricos a propulsión con una autonomía no máxima de 25 km/h. Ahora ya se está regulando la VMP, que es lo que se llama los vehículos de movilidad personal a las patinetas. En poco ya se impondrá el casco, ya se impondrá el seguro, ya ahora mismo debe aparecer los certificados de cada uno de ellos, pero también se le dará una enumeración para que aparezca una enumeración que identifique a ese VMP. Es decir, nosotros ahora mismo aparece una VMP y no sabemos de quién es porque no tenemos forma de identificarlo. Y eso llegará en este año. Y los ciclistas deberán seguir, porque lo primero que hizo el legislador fue meterlo dentro del Reglamento General de Vehículos, como vehículo. Ahora queda que regular muchas cosas más. Se le ha obligado a la utilización del casco, pero quedan muchas cosas más que obligar a los ciclistas para que entre todos podamos circular libremente y con precaución. Respecto a los patinetes eléctricos, ¿alguna cosa más? No, es decir, tienen que llevar la misma norma y cumplir la misma norma que cualquier vehículo, como debe cumplir la bicicleta. Los vemos circulando por las aceras, no pueden circular por las aceras, deben realizar las paradas de paso de peatones, es decir, son vehículos ya a día de hoy, al igual que la bicicleta le dieron esa nomenclatura, pues las patinetas VMP son vehículos que deben cumplir las normas igual que un vehículo con 4 ruedas. La nueva normativa del 21 de marzo dice algo sobre los peatones. ¿Hay obligatoriedad también para los peatones? No, lo que hace es decir, refuerza más la figura del peatón, pero siempre y cuando cumpla con las normas que establece sobre la utilización. Tengamos en cuenta que ya hoy, si un peatón puede estar inmerso en un accidente porque a lo mejor ha provocado o se ha provocado un accidente porque no cumplió de pasear, es decir, de transitar por las zonas que deben hacerlo, se le puede realizar la prueba de alcoholemia, la prueba de droga, como si fuera un conductor, siempre y cuando, lógicamente, esté inmerso en un accidente de tráfico o se suponga que haya podido provocar ese accidente. Entonces, los peatones, lógicamente, son vulnerables ante una situación en la vía pública, pero también tienen unas obligaciones que debe cumplir. ¿Ha pensado el legislador en los futuros conductores a la hora de obtener el carnet de conducir? Sí, pero sobre todo no a la hora, sino cómo van a obtenerlo.
les impone unas sanciones muy fuertes por llevar cualquier sistema de audio, los pinganillos, el que otra persona se pueda hacer pasar por el que debería examinarse, copiarse en el propio examen, tiene una penalización de hasta 6 meses, imposibilitando que se pueda presentar a las nuevas pruebas teóricas. ¿Y para recuperar el carnet de conducir que se ha perdido por incumplimiento? Pasar 2 años o realizar lo que es el propio examen, debe ir a una autoescuela y realizar un examen para recuperar puntos, no todos los puntos, ir recuperando puntos de forma progresivamente y cada X tiempo que no tenga infracción ninguna se va aumentando los puntos hasta llegar al 12 y el máximo que es 15. Bueno, si alguien quiere, ya lo habíamos dicho al principio, pero no es mala idea recuperar esa información, si alguien quiere comprobar, leerse el reglamento, ¿a dónde puede ir? ¿O los reglamentos? Los reglamentos, nos podemos ir al Reglamento General de Circulación Independiente, que lo podemos encontrar ya hoy de forma tecnológica, Reglamento General de Vehículos y Reglamento General de Circulación. Reglamento General de Conductores afecta a lo que estábamos hablando ahora sobre aquellas personas, autoescuelas, etcétera, 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 todo lo que engloba la obtención del permiso de conducir. Reglamento General de Vehículos es todo lo que engloba las características del vehículo, ITV, seguro, ahí está toda la normativa, y la de circulación, la que vivimos día a día, que es el uso de las vías, las obligaciones, los derechos que tenemos. Los 3 paquetes son las obligaciones que tenemos para poder circular libremente y con seguridad. Y todo esto lo podemos encontrar en la página web de la DGT. De la DGT, ahí tenemos todo, ahí pueden consultar sus puntos, ahí pueden consultar toda la normativa, no solamente existente, sino la nueva, y realizar cualquier pregunta a la propia DGT que les contestará por el chat que ellos tienen abierto para tal motivo. ¿Qué es eso de nuevos tiempos, nuevas normas? Nuevos tiempos, nuevas normas, ha querido llamarlo precisamente el legislador para... Efectivamente, hace 10, 15, 20 años las situaciones de circulación no son las mismas que ahora, van cambiando, el mayor número de parque móvil en la calle hace circunstancias diferentes y nuevos tiempos, lógicamente durante el tiempo que la sociedad ha ido avanzando, nuevas normas. Hay que aplicar nuevas normas a los nuevos tiempos actuales. Para adaptarnos. Sí, lógicamente la frase está bien, pero siempre ha existido en la vida. Desde que el mundo es mundo, los nuevos tiempos hay nuevas normas. No es nada lo que lo han querido denominar algo que ya existe desde el inicio de la vida. Pues Justo Santana, ¿alguna nueva norma más de la que vamos a hablar? No, ¿O ya lo hemos comentado todo? Tendremos más normas durante este año. Está en proceso del Parlamento, porque son ahora mismo anteproyectos que se vayan a llevar a la Cámara Alta y luego a la Cámara Baja, y luego, si todo se aprueba, irá al Boletín Oficial del Estado, con el tiempo estipulado de entrada, 1 o 2 meses, o si urge, pues al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y todo en aras de aumentar la seguridad, que es lo que se quiere. Sí, la norma se aplica para eso. Lógicamente luego hay unos márgenes y unos índices de control que somos las policías locales, Guardia Civil, en la materia del tráfico, que somos los que debemos velar para que se haga cumplir la norma sin ejecutores que hagan cumplir, no, es decir, cae por su propio peso. Pues Justo Santana, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido tan amablemente y por habernos dado a conocer toda esta nueva normativa que estará en vigor dentro de muy poco tiempo, el próximo 21 de marzo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.